gracias, Diana. Agradeço a invitação de você. Eu não hablo espanhol, vou falar em português mesmo. É um prazer estar com vocês, né, hoje, falando aqui do Brasil, estar com vocês para trabalhar nesse tema tão importante que é o tema da saúde da família. Obrigada. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y no te preocupes por el idioma, que siempre hay alternativas y para comunicarnos y entendernos, que es lo importante en este crecimiento colectivo. Bueno, en esta oportunidad también nos acompaña el doctor Javier Isidro Rodríguez López. Él es enfermero, especialista en gerencia de instituciones de salud, magíster en salud de recurso humano y maestría en gestión empresarial de la Universidad del Bosque en Colombia. Se ha desempeñado como docente investigador en diferentes temas, tanto de pregrado como de posgrados, en carreras de medicina, enfermería y ciencias ambientales, abordando temas salud ambiental, además, especialmente en salud ambiental. Adicionalmente, ha sido docente de maestrías de alta gerencia de los servicios de salud en administración de servicios. Aspectos tiene varias publicaciones de libros, capítulos, revistas, más de 100 conferencias, eventos a nivel nacional e internacional. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad, en este taller. Diana, gracias por la presentación. Un saludo, Fernanda. Qué gusto compartir el día de hoy. Así como están estos 57 asistentes que nos acompañan en este grandioso taller del Congreso, hoy también queremos invitarlos, antes de que se nos olvide y nos emocionemos dando estos temas, invitarlos a la red de enfermería de familia, que es una red que se lidera desde la Universidad Federal de Pelotas, Growing Up Foundation y otros aliados que vienen sumándose. Les voy a compartir acá por el chat la liga o link de registro para que puedan vincularse a la red latinoamericana de enfermería de familia, que ya después Fernanda nos comentará y están cordialmente invitados a cooperar en este ejercicio en el marco de este taller de enfermería de familia y comunitaria. Muchísimas gracias, Javier, y también por invitarnos a esta maravillosas redes que estamos promocionando y lanzando, donde todos en colectivo construimos, ¿no? Y me presento, mi nombre es Diana Marcela Prieto, yo soy enfermera, doctora en salud de la Universidad Federal de Juiz de Fora, magíster en salud pública, especialista en epidemiología y en gestión de la organización y en la gestión de la organización pública en salud, enfermera, más de 16 años de experiencia con comunidades indígenas y campesinas de mi país. Entonces, para mí es un honor y un orgullo que nos hayan invitado a este taller. Entonces, muchísimas gracias a todos los organizadores, especialmente a la Universidad Técnica de Atambo. Bueno, en ese sentido, les vamos a presentar, si me colaboran con el slide número 6 para presentar los temas que vamos a abordar el día de hoy. Perfecto.
Entonces, esta es la agenda que vamos a abordar el día de hoy. Definición de salud familiar, que estará a cargo de la postdoctora Fernanda Lais. Conceptos de salud comunitaria, que estará a cargo mío. Experiencia comunitaria de investigación, acción participativa, a cargo del doctor Javier Isidro. Vigilancia epidemiológica comunitaria, que estará a cargo mío. Y adaptación transcultural y validación de los instrumentos para evaluar la salud de la familia, que estará a cargo de la doctora Fernanda Lais. Si quieres, la pasamos, por favor. Y para finalizar, nos gustaría conocer por parte de los participantes, de las 62 personas que nos acompañan el día de hoy en este taller, conocer qué herramientas prácticas y metodológicas ustedes utilizan, las limitaciones de los profesionales de la salud en la investigación con la familia y la comunidad, y cómo es el trabajo interdisciplinar al abordar la familia y la comunidad. Y para el cierre tenemos la presentación de la Red Latinoamericana de Enfermería Familiar. Entonces, sin más preámbulos, dando inicio a esta maravillosa agenda que hemos construido colectivamente y en coordinación, damos inicio a la definición de salud familiar, cómo evaluar la salud de la familia, a cargo de nuestra postdoctora Fernanda Lais. Entonces, la doctora Fernanda nos colaboró haciendo un video donde se proyectará y en la parte inferior saldrá la traducción en español para mayor comprensión. Igualmente, recordemos que la doctora Fernanda nos está acompañando en vivo y en directo para resolver dudas e inquietudes al finalizar. El otro. ¿Es este, maestra? No, es el otro. Es ese. No, no escucho, pero puedo lograr ver la traducción. Ahora sí. Cierto, ayer compartiendo una pollo.
No, no lo estamos, Daniel, no lo estamos escuchando y me dicen que se están viendo parte de los subtítulos. Daniel, Ande, maestra. no podemos escuchar y me dicen que se ve parte de de los subtítulos. Entonces la doctora Lais está dispuesta a darnos la presentación en vivo y yo muy amablemente haría la traducción en caso de que las personas que nos acompañan el día de hoy no sea necesario hacer la traducción. Perfecto, maestra. Entonces, voy a tratar de ver qué es lo que pasó y ahorita lo soluciono. Listo, pero entonces, mientras tanto, le podríamos dar a la doctora Fernanda Lais la posibilidad para que ella nos proyecte la presentación. Sí, la pongo como presentadora. Listo, maestra. Le van a aparecer una flechita en la parte de abajo para que usted pueda compartir. Perfecto, Fernanda, vemos tu presentación. Doctora Fernanda, vemos tu presentación.
Maestra Pode, Fernanda, Ana? Sim? Oi, Fernanda, agora sim. A gente escuta Pode me você ouvir? e olha perfeito. Posso olhar. Que ótimo, então. Bem, desculpem, então, pela apresentação anterior do vídeo, não foi a melhor opção. Acho que vai ser melhor se eu falar. Não vai estar com a legenda, mas penso que vai ficar melhor assim. Bem, então, meu nome é Fernanda Lise, eu sou doutora em enfermagem, estou pós-doutoranda na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Brasil, é onde eu vivo. Agradeço o convite para falar com vocês hoje sobre esse tema que é tão importante, que é a saúde da família. Eu trouxe alguns conceitos que vou apresentar, mas antes eu quero mostrar de onde eu venho, do grupo com quem eu trabalho mais próximo. Eu faço parte do núcleo de condições crônicas e suas interfaces, o NUCRIN, e essas são as minhas colegas mais próximas, meus maestros, minhas maestras, com quem eu tenho trabalhado nesse tema de famílias. Eu estou ligada à Universidade Federal de Pelotas desde 2014, eu fiz mestrado e doutorado nessa universidade. Então, hoje a gente vai trabalhar, vou apresentar esses conceitos de saúde da família, como avaliar a saúde da família. Então, por vezes nos perguntamos o que é saúde, o que é família, né? Todos nós temos uma família, pertencemos a um grupo e ainda assim, por vezes, nos questionamos isso. Então, eu trouxe dois conceitos, um é da professora Friedman, ela é enfermeira, e ela diz que a família são duas ou mais pessoas que têm um envolvimento emocional, um objetivo comum, e não apenas pessoas que compartilham do mesmo sobrenome, do sangue, ou que vivam na mesma casa, mas que compartilhem essa sensação de estar em família, né? E o outro conceito que eu trago, que nós utilizamos na enfermagem, é a família é quem os seus membros dizem que são, ou então família é quem se importa, né? Esse conceito da professora Wright, da LR. E as famílias, então, elas são classificadas em alguns tipos, né? Os mais comuns, nuclear, mononuclear, estendida, reconstituída, né? Nuclear, formada por pais, mães, filhos, mononuclear apenas o casal, a família estendida, então, com os pais, os filhos e outros adultos, tios ou avós que convivem, reconstituída, de diferentes uniões, com filhos de outros relacionamentos e as homoafetivas de casais homossexuais. Então, os ciclos de vida das famílias, todas passam por diferentes etapas. A professora McGoldrick, ela classifica em 8 estágios, nós temos outras classificações com 7, 8 etapas, mas essa daqui que eu trouxe para apresentar para vocês, ela é em 6 etapas, que é saindo de casa, então, o casal jovem, solteiro, né, sem filhos. Na segunda união de famílias, um casamento, né, o início dessa união. As famílias com filhos pequenos, famílias com adolescentes, famílias lançando os filhos e seguindo em frente, e as famílias em estágio tardio, na vivência do idoso. Então, por vezes, as famílias elas estão em mais de um estágio, mais de uma etapa desse ciclo de desenvolvimento, e é importante que, ao trabalharmos com famílias, nós tenhamos o conhecimento de qual etapa essa família está vivendo, para que nós possamos apoiar, porque cada uma tem suas peculiaridades, tem as suas adaptações que são necessárias para vivê-la.
Então, é importante saber em qual ciclo ela está. Também trouxe que a Associação Internacional de Enfermeiros de Família diz que a família ela tem forças, né? E que essas forças têm competências e forças que precisam ser valorizadas enquanto nós estivermos trabalhando com elas, e que essas forças elas influenciam nas suas crenças, nos seus objetivos, né? Também elas têm capacidade para transformar a qualidade de vida da família, né? E que, como é que a gente define, então, a saúde da família, né? Então, a saúde da família é um processo dinâmico que é experienciado pelas famílias, né? Numa forma recíproca, né? Que a família, ela incorpora a saúde do grupo, né? Então, existe uma interação da saúde do indivíduo com o grupo, e isso reflete, né, nos fenômenos psicossociais e contextuais que a família vivencia. Então, a saúde da família, ela nunca está totalmente presente, ela é sempre uma busca, né? A professora Friedman diz isso, que a família está sempre em busca de saúde, em busca desse equilíbrio, né? Que a saúde, então, é uma experiência de congruência, de equilíbrio dos sistemas, né? E que a doença física é uma condição que se refere a uma perturbação organizacional ao nível de um sistema orgânico. Ela ainda fala que a ansiedade, né, ela causa incongruência, ela causa um desequilíbrio no sistema, né? E que o bem-estar, então, seria um sinal de alto nível de saúde. E a família, ela vai ser saudável, né, na medida em que ela alcançar os seus objetivos, né, no seu referencial teórico da organização sistêmica, ela apresenta aqui que a família vai ter saúde, aqui a congruência, então, o estado de equilíbrio entre as suas metas de espiritualidade, estabilidade, controle e crescimento. Então, nós temos algumas competências do enfermeiro generalista para a prática de cuidados com famílias, que a Associação Internacional de Enfermeiros de Família descreve, né, que os enfermeiros, eles precisam proporcionar, então, cuidados culturalmente sensíveis às famílias, né? Usar um juízo clínico e baseado nas intervenções e na prática, ao trabalhar com as famílias, usar literatura baseada em evidência na prática, usar juízo clínico e intervenções familiares, formular questões circulares, além de questões lineares, aquelas questões que têm o objetivo de conhecer o que está acontecendo com essa família, mas também as circulares para compreender o que é que a família está vivendo para poder apoiá-la. Como avaliar a saúde da família, né? Nós temos modelos teóricos, nós temos instrumentos de avaliação. Um dos modelos mais utilizados pela enfermagem é o modelo canadense, que avalia a estrutura, essas 3 dimensões de estrutura, desenvolvimento e a dimensão funcional dessa família, então, que avalia, então, as características desses membros, né, os estágios de desenvolvimento e as atividades, os papéis familiares, como se dá a comunicação entre os membros. Entre os instrumentos, eu trouxe alguns que podem estar sendo usados para avaliar a saúde da família, mas também precisam, antes da escolha do instrumento, saber qual é o objetivo, né? O que eu pretendo fazer com esse instrumento que eu escolhi para avaliar a saúde da família, né? Então, eu posso utilizar a escala de avaliação de eficácia familiar, se eu quero saber como é a funcionalidade, a FACES, enfim, eu quero saber a estrutura, eu posso utilizar um genograma, o ecomapa, né? Então, é importante saber qual é o objetivo antes da escolha do instrumento e que eles apoiam
a avaliação, apoiam a escolha das intervenções que serão realizadas. Então, eu deixo ainda algumas recomendações, né, que é escolher um instrumento que seja apoiado em evidências, que seja um instrumento validado no seu país, né, adaptado e validado para a cultura, envolver os membros das famílias nas conversações, trazer os membros para nessa conversa sobre a saúde da família, tentar focar nos pontos fortes que a família tem, né? Quais são os pontos, descobrir quais são os pontos fortes para apoiá-la, né? Advogar as famílias, então, nos diferentes contextos de atendimento e capacitar, então, a família com conhecimento para tomar as decisões informadas em saúde. Então, uma consideração final, né, que esses conceitos de saúde da família e o uso de modelos de avaliação e os instrumentos, eles são importantes para apoiar o processo de trabalho do profissional de saúde e são ferramentas, então, de investigação e de avaliação que apoiam o planejamento das intervenções da equipe multiprofissional. E a equipe precisa participar da escolha de como essa abordagem da avaliação da saúde e da intervenção que será realizada. Algumas referências que foram utilizadas aqui nessa apresentação. Convido vocês mais uma vez, então, para nos acompanharem na Rede Latino-Americana de Enfermeria Familiar e alguns dos trabalhos, para conhecer alguns dos trabalhos que temos desenvolvidos, compartilhem suas experiências com famílias, se quiserem conhecer no blog Cuidados com Famílias. E, graças, muito obrigada, Diana. Obrigada a você, Fernanda. Bueno, entonces haciendo una breve síntesis de la presentación de la doctora Fernanda, entonces recordemos que ella nos trae conceptos muy importantes, ella parte y nos trae dos conceptos de qué es la familia. El que más resalta es con relaciones la familia es quienes sus miembros dicen que son. O sea, la familia es quien se importa, quien se interesa, quien está pendiente de usted, ¿no? Por otro lado, también nos resalta cuáles son los tipos y los diferentes tipos de familia, y ella nos resalta los tipos de familia nuclear, mononuclear, extendida, reconstruida, y los por afectivos que llegan a reconstruir estas familias. Por otro lado, la doctora Fernanda nos resalta cuáles son los ciclos de vida de estas familias, nos hace mención a que en la literatura hay diferentes ciclos, hay unos que nombran 6, hay otros que nombran 7 u 8. Ella en esta presentación nos menciona y trae a colación la referencia de Gordick del 2007, donde nos enfatiza en 6 fases, que son la primera fase son estas personas jóvenes, los solteros saliendo de casa. Los segundos son estas uniones de jóvenes que están apenas con esta unión, bien sea porque se casan o unen sus vidas por unión nomás. Familia con hijos pequeños, posteriormente las familias con hijos adolescentes. Y en el quinto son estas familias que los hijos empiezan a salir de casa, y posteriormente las familias que se quedan en un estadio tardío de la vida. Eso quiere decir que son estos padres que después de que sus hijos salen de la casa, estos padres se quedan aquí ellos dos acompañándose, ¿no? También nos resalta la doctora Fernanda las diferentes competencias que tienen las familias, son las que nos ayudan, las que nos apoyan en los diferentes procesos, son los que nos ayudan la familia. Posteriormente la doctora Fernanda nos habla de cómo definir esta salud de la familia, y ella nos resalta que la salud de la familia es un proceso dinámico
experienciado, experimentado, que se vive cotidianamente de forma recíproca, donde la familia busca constantemente el equilibrio de esta salud. En ese sentido es esta interacción y esta colaboración que hacen todos los individuos. De la misma manera, nos dice que la salud nunca está totalmente presente, siempre es una experiencia, es un camino, es una condición a este enriquecimiento mutuo. Y también nos trae pues la perspectiva de la teoría de la organización sistémica, que una familia va a ser saludable en la medida que este sistema logre tener unos objetivos y unas metas y un crecimiento claro, con una estabilidad y un control tanto físico del ambiente y mentalmente, ¿no? Ella nos trae diferentes maneras o diferentes instrumentos para medir para medir y para evaluar la salud de la misma. Ella nos cita dos instrumentos que en este momento pues no valdría la pena mencionarlos a todos, pero sí nos resalta que es importante que antes de escoger este instrumento de evaluación de la salud de la familia, se tenga muy claro y muy preciso cuál es el objetivo al que queremos llegar. De esa misma manera, en la medida en que tengamos claro este objetivo, es pertinente escoger este instrumento y mirar si cumple con las condiciones, si está traducido al país donde estemos, bueno, donde vaya a ser utilizado. Y ella concluye que los conceptos de la salud de la familia es el uso de los modelos de evaluación y de instrumentos son importantes para apoyar el proceso del trabajo de la familia. Y por último nos da unas recomendaciones hacia las profesionales de enfermería, que es importante hacer partícipe a los miembros de esta familia en todo el proceso de conservación y de su cuidado, y es importante enfocar hacia los puntos, fortalecer estos puntos fuertes que se identifiquen en las familias y organizar un plan de trabajo para fortalecer los puntos débiles o no tan fuertes, ¿no? Esa es brevemente la presentación de la doctora Fernanda Lais. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta introducción hacia los conceptos de la salud de la familia. Entonces, dando Gracias, Jana. continuidad, me voy a permitir. Entonces, dando continuidad a nuestra agenda, pasamos a los conceptos de salud comunitaria. Si me permites, o si quieres proyectar la presentación. Bien. Ya la coloqué como presentadora, maestra Diana. Puede presentar. Ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Sim, Jana. Perfeito. Obrigada. Bueno,
Entonces, dando continuidad a la presentación de la doctora Fernanda de qué es la familia, entonces vamos a dar una aclaración de, bueno, cuáles son los conceptos de salud comunitaria y en ese sentido me voy a permitir primero definir y traer definiciones de diferentes autores de la comunidad. La comunidad es un sistema social con un número suficiente de sociales para satisfacer las necesidades de sus miembros mediante las relaciones de rol y es un conjunto de personas que habitan en un lugar común y comparten características comunes y demás prácticas culturales y demás, ¿no? Recordemos que hay comunidades también, hay comunidades religiosas, comunidades que comparten, comunidades académicas, comunidades indígenas, comunidades de campesinos y demás, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la salud comunitaria como el conjunto de esfuerzos colectivos de las poblaciones para para incrementar su control sobre los determinantes sociales en salud. En ese sentido, la salud comunitaria es toda esta sinergia y todo este trabajo mancomunado de diferentes actores, no solamente del área de la salud, que contribuyen para el equilibrio y el mantenimiento de estos individuos y de este colectivo, ¿no? En ese sentido, se afectan y se trae aquí un término muy importante que para el control de los determinantes sociales en salud. Y recordemos que los determinantes sociales de la salud son todas estas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución de dinero, de poder, de recursos, de políticas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es enfocada hacia este equilibrio de esta colectividad, bien sea en un territorio que comparte sociales, afectivas y organizacionales, ¿no? Recordemos un breve resumen de cuál es la historia de la salud en Europa en 1940 y estaba principalmente enfocada hacia los de costo, destinadas principalmente al servicio de los pobres, asalariados, ¿no? De ahí esta idea de salud comunitaria migró hacia los años 60 a Estados Unidos y América Latina, donde se pretendía superar este paradigma biológico de la salud e incorporar componentes culturales, ambientales y políticos. Es decir, empezamos a hablar de que la salud no solamente era algo biológico del cuerpo, sino que también tenía y estaba influenciado debido al ambiente, a su cultura, al entorno ambiental, ¿no? Entonces empezamos a ver la salud un poquito más amplia, ¿sí? Y se limitó en el principio a acciones asistenciales basadas en el modelo médico. Entonces voy y le llevo a ciertas acciones y ciertas brigadas o intervenciones a estas comunidades que principalmente estaban enfocadas hacia las comunidades pobres. A finales del año 70, donde vino y empieza a incorporarse la atención todas estas métodos, y vino a superar todos estos referentes metodológicos conceptuales de medicina comunitaria, porque ya no era solamente llevarles a las personas pobres de estos lugares acciones, sino además, recordemos que en Alma Ata reconoce y que primero es un proceso y segundo, reconocemos la importancia y la responsabilidad tanto de los individuos como de las familias y por ende de las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, las comunidades es necesario empezar a capacitarlas, a empoderarlas y demás, ¿no?
en la misma línea, pues Alma Ata en Ottawa, perdón, en 1986, la comunidad debe participar en la tarea de decisiones para la planificación ejecutiva. Así fuimos creciendo, bueno, con las diferentes cartas de Ottawa y demás, pero en este momento solamente me voy a enfocar en lo que fue como el nacimiento, ¿no? La definición actual de este concepto es las intervenciones de salud pública a nivel comunitario planificado en base a los problemas y necesidades específicas de la comunidad y en relación con el contexto de las mismas. Nos damos cuenta que las comunidades no todas son iguales, que no podemos decir que una comunidad, por ejemplo, en Cundinamarca, en Colombia, Bogotá, se pueda tratar de la misma manera a una comunidad ubicada en Minas Gerais, Juiz de Fora, o en México. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de estas diferencias en la salud comunitaria. Características de esta salud comunitaria: debe tener un enfoque colectivo, un enfoque comunitario, debe tener un abordaje multisectorial, unos modelos integrados y unos equipos multidisciplinarios, y sobre todo, y lo más donde las personas son partícipes de este proceso. Entonces, ¿qué es el enfoque en la comunidad? Pues el objetivo de la comunidad debe ser el mismo, ¿no? Debe ser integrado, debe ser dialogado. Esto nos lleva a que la atención integral es un sistema de atención participativa, donde las comunidades reconocen desde su diagnóstico sus problemáticas y además son partícipes de estas soluciones, ¿no? Recordemos que este enfoque comunitario reconoce y no es ajeno al contexto político, al contexto económico, al contexto social y al contexto cultural. No se limita a grupos específicos ni tampoco a un diagnóstico determinado. Entonces, en este enfoque comunitario no hablamos únicamente, por ejemplo, de los niños o únicamente de los adultos mayores o de acuerdo al ciclo de vida que esté cursando, ¿no? Aquí hablamos de los colectivos. ¿Y cómo así es el abordaje multisectorial? Pues que son varios a trabajar en pro de esta comunidad, y para eso nos debemos articular con la educación, con lo político, con lo económico, con las comunicaciones en este momento que estamos en momentos de pandemia, y cómo estas comunicaciones es a través de ella que nos logramos comunicar, interaccionar y relacionar. Y hemos aprendido pues otras prácticas de relacionarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la salud es el resultado de varios factores, ¿no? La salud no puede ir por un ladito en el mundo y por el otro lado que vaya la educación, lo político y lo educativo, por ejemplo, porque la salud es el resultado de todos estos factores. Entonces, en la medida en que se haga esta sinergia, en la medida en que se haga este trabajo y abordaje multicultural, pues se pueden intervenir los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo así modelos integrados? Pues los modelos integrados no es más que esta articulación que en varios países tenemos, en unos más que otros, en estos sistemas de salud, que por un lado va la promoción y la prevención y por el otro lado va la parte asistencial, y dependiendo del nivel en que vaya, pues tiene un proceso tanto administrativo como financiero, ¿no? Entonces aquí nos llaman a estos modelos integrados, donde todo sea un trabajo coordinado y en sinergia, donde sea un trabajo articulado, ¿no? Recordemos que la construcción de los modelos innovadores hace parte de reflexiones sistemáticas con la participación de técnicos y de la comunidad, ¿sí? Aquí no podemos decir que es responsabilidad únicamente de los expertos o de las personas que han pasado por instituciones académicas, quienes diagnostican, planillan y ejecutan, ¿no? Cuando hablamos de salud comunitaria,
estamos reconociendo que las familias hacen parte de todo este proceso tan importante. Por otro lado, hablamos de equipos multidisciplinarios y esto en este momento es todos estos equipos multidisciplinarios, no solamente es el personal de salud, sino técnicos de otras profesiones, bien sea antropología, sociología, economía, política, bueno, y todas las profesiones que en este momento a ustedes se les ocurra, y por supuesto a la comunidad. Entonces es toda esta sinergia y trabajo mancomunado donde va en coordinación todos estos profesionales con participación comunitaria, y aquí es importante y va muy de la mano de lo que al principio mencionaba Alma Ata y Ottawa, donde decía que es la participación comunitaria en el diagnóstico, plan de acción, ejecución y evaluación. Y para esto, para esta participación comunitaria se necesita que los profesionales y las personas que están al frente de las instituciones tengan las herramientas necesarias para entablar estos procesos de diálogo que son en muchas ocasiones a largo plazo, donde se respeten sus usos y sus costumbres, y donde se reconozca que las comunidades son actores activos y no pasivos. Y por último, para finalizar, en la medida en que logramos trabajar toda esta sinergia desde el diagnóstico hasta la evaluación y retroalimentación con las comunidades, pues logramos intervenir y mejorar los determinantes sociales de la salud, ¿no? Bien sean proximales, intermedios o estructurales, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. Bueno, dando paso a la agenda que tenemos, me voy a permitir darle y cederle la palabra al doctor Javier Isidro, donde él nos contará una experiencia comunitaria. Si bien hay diferentes metodologías donde se puede y cómo se puede abordar la comunidad, donde en un taller es absolutamente, pues el tiempo se acorta para exponer cada una de las metodologías, nuestros participantes, nuestros ponentes, nos van a compartir sus experiencias metodológicas utilizadas. En ese sentido, el doctor comunitaria de investigación acción participativa. Gracias, Diana. Un saludo a todos y todas. 85 participantes estamos en este momento. No sé si tengas la presentación allí para visualizarla. Sí, sí, espérame un segundo. Daniel, Tranquila. porfa, concédeme otra vez. Mientras tanto, yo voy compartiendo acá en el chat el link o la liga de registro para la Red Latinoamericana de Enfermería de Familia que lidera la doctora Fernanda Lais, que nos acompaña el día de hoy. Es un espacio que se va a venir integrando en los últimos 5 meses y que están cordialmente invitados si quieren investigar, si quieren escribir, si quieren generar actividades académicas como estas. Bienvenidos a una de las 12 redes latinoamericanas que desde Growing Up Foundation se vienen desarrollando y se vienen avanzando. También invitarlos a las diferentes actividades que todavía tenemos este jueves, mañana, el día sábado, del Congreso Internacional de Posgrados en Salud, que organiza la Universidad Técnica de Ambato y Growing Up Foundation, así que cordialmente invitados. La experiencia que nos van a compartir acá es una experiencia de abordaje comunitario, específicamente en los aspectos ambientales, y nace de un proceso de desarrollo de formación en salud ambiental con estudiantes de medicina específicamente, y que en ese acercamiento y ese enlace con las comunidades
en las intervenciones que desarrollaban en sus asignaturas de salud familiar y comunitaria, logramos llegar a estos espacios y poder construir una propuesta que nace en el año 2013 y que sigue permanente en el tiempo, ya lo vamos a ver, y cómo ese ejercicio donde decía Diana ahorita, cómo que se generan esos diálogos, esa interacción, ese relacionamiento, ese balance, ese escalamiento también, y bueno, todos esos aspectos que hacen parte de la complejidad de las comunidades, pues logramos sacar adelante varios desarrollos que han dado resultado en el tiempo. A veces lo más difícil es mantener esas acciones que se hacen en lo comunitario, porque las poblaciones migran, porque las poblaciones cambian, las generaciones también, evolucionan también sus territorios y en esa medida los territorios que tenían menos complejidades, pues la gente menos se integrará si no hay un espacio que los articule o los integre. Pues obviamente cada persona, cada familia va a hacer las acciones que ellos ven pertinente para fortalecer su familia, para buscar la salud y el equilibrio de su familia, como nos mencionaba Fernanda ahorita. Eh, las poblaciones que tienen mayor necesidad, que les hace falta agua, que les hace falta acceso a algunos recursos alimentarios, abastecimiento, algo otras poblaciones que les haga falta sus vías de acceso, que les haga falta el transporte público, los servicios públicos, pues son poblaciones que van a generar mayor integración en esa primera fase o en ese primer ciclo de desarrollo de las poblaciones. Si quieres la anterior. Entonces, en esa medida, el trabajo que voy a presentar y que se da en este territorio donde está este ecosistema, que es un ecosistema de humedal, es un ecosistema de agua poco profunda que tiene su manantial y que genera oxígeno y hay muchas especies allí que viven y conviven en ese territorio y que alrededor de ello es netamente urbano. Pues coloco esta imagen porque muchas veces y los que vivimos en ciudades y la característica de nuestra Latinoamérica que cada vez son más urbanos los territorios, pues olvidamos algunos ecosistemas que han sobrevivido a ese desbastamiento y a ese crecimiento poblacional y a todo lo que se genera en los aspectos de urbanización y dinámica poblacional. Y nos dimos cuenta que este ecosistema no lo conocía nadie, a pesar de que está rodeada es el centro de la ciudad de Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes, el centro de una localidad que tiene cerca de 400.000 habitantes actualmente. Eh, Nadie conocía esos territorios porque el humano se ha desconectado de ese entorno porque se los dejamos a otros, porque pensamos que nuestro territorio, nuestro microentorno, que es la persona y la familia, es muy importante, sí, claro, pero es mucho más importante si lo conectas con lo que te da la vida, porque de esos territorios viene y te da la vida, te da todos los recursos para subsistir. Sin esos ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, no tendríamos vida, ni social, ni cultural, ni económica, ni política, ni de ninguna clase. Y nos dimos cuenta en ese territorio urbano, esas situaciones que se presentan y esos determinantes o hechos y realidades que se ven allí, que son características de cualquier ciudad. Podemos ver en la parte superior cómo las ciudades cada vez son más contaminadas por antenas satelitales de celular, ya aparecen una colcha de alfileres gigantes por todas las ciudades. La proliferación de vehículos y sus emisiones, que a pesar de que tengan nuevas tecnologías, pues sí, eso es importante, pero si tenemos más vehículos, pues más tráfico, más polución y también el ruido que se da en diferentes lugares, en diferentes sectores en las zonas urbanas. También, pues la producción de toda esa dinámica urbana va a generar unos residuos, unos productos residuales. Y allí podemos ver en las imágenes de abajo ríos, que lo podemos ver en cualquier ciudad,
llenos de plástico, llenos de residuos sólidos físicos y algo que no vemos, las sustancias químicas y biológicas que están al interior de estos ecosistemas que terminan muriendo por procesos de eutroficación, o sea, que se les disminuye el oxígeno y mueren todas las especies vivas que están allí. También la generación de residuos y en esa foto central inferior, pues es el relleno sanitario de, por ejemplo, de Bogotá, que recibe 7.500 toneladas diarias de residuos sólidos y que es una gran cantidad de residuos. Y si digamos, para que ustedes se den una idea, el carro normal que recoge sus residuos en su ciudad alcanza entre 20 a 40 toneladas, ¿sí? Si llegan 7.500 toneladas a ese relleno sanitario, pues imagínense cuántos vehículos transportan. Y si ustedes en sus casas han hecho el ejercicio de coger la bolsa de la basura y levantarla y sale una agüita allí como medio aceitosa, son lixiviados, pues imagínense cuántos lixiviados salen de un relleno sanitario o de un botadero si no hay un manejo ambiental de ello. Entonces allí es otra problemática porque finalmente todo eso va a parar a los cuerpos de agua que alimentan a diferentes poblaciones. Y vemos otra problemática en las zonas urbanas y pues en este territorio lo identificábamos, el consumo de alimentos callejeros que no sabemos, la inocuidad, el manejo de la higiene, ¿sí? Que debe tenerse, y pues tenemos el vendedor que con el mismo trapito limpia el cuchillo, con el mismo trapito limpia el carrito, con el mismo trapito se limpia el sudor, ¿sí? Solo contando esos aspectos, sin contar otros aspectos microbiológicos que pueden estar en los alimentos por un mal almacenamiento o un mal manejo de ellos. Siguiente. La siguiente. Eso es tan solo una de las problemáticas que se pueden presentar en cualquier territorio, en cualquier ciudad, y eso pues fue factor de análisis previamente, porque acá vamos a ver cómo abordamos la investigación acción participativa en este territorio pues hace parte de eso, esa revisión previa por parte del investigador del contexto del territorio que va a abordar. ¿Sí? Siguiente. Listo. También, pues, esos aspectos que debe encontrar y con qué modelo conceptual va a hacer ese análisis, va a ser el análisis de ese territorio y allí pues nos basamos en este enfoque ecológico que también nos mencionaba ahorita Fernanda y que nos da todas esas dimensiones en la cual pues está la persona, pues, la familia y sus condiciones y también cuáles pueden afectar a esa persona, las condiciones sociales que son las que estamos mencionando ahorita y esos factores externos, políticos y demás que también pueden generar un impacto en la salud. Siguiente. Bueno, entonces ya identificando el territorio, conociendo todos sus aspectos organizativos, normativos, documentales, encontramos pues que en ese momento era una población de 8.400.000 habitantes de la ciudad de Bogotá, que el sitio donde íbamos a abordar es acá, se corrió un poquito el círculo, es acá donde dice Barrios Unidos, es una localidad en ese momento eran 236.000 habitantes, ahorita pues es cerca de los 400.000 habitantes, netamente urbano, es este territorio y que pues está organizado por diferentes lugares. Sigue, aquí. Siguiente. Bueno, y entonces después de ya esa revisión, la anterior, de esa revisión empezamos a identificar ese territorio que estábamos revisando inicialmente desde la parte documental, identificando sus actores claves, identificando todas esas personas que podían apoyar el ejercicio y podíamos conversar con ellos
para realmente comparar lo que nos manifestaba unos documentos institucionales, locales, a lo que viven las personas en el territorio. También, aparte de ello, hicimos una observación participativa y no participativa en ese proceso, y allí también, pues interactuando con estos actores sociales, pues nos encontramos esa demanda social, donde nos empezaban a manifestar diferentes problemáticas de orden de seguridad, de orden de infraestructura, de orden de viviendas, y que reuniendo todos esos aportes, pues encontramos que un factor que afectaba a la población específicamente que estaba allí eran esos entornos ambientales que estaban contaminados. Por ejemplo, esa localidad y ese sector que escogimos estaba cruzado por 3 ríos y que están también contaminados y que afectaban a las poblaciones cuando era épocas de lluvias. También la inconsciencia de la comunidad llevaba a que se generaran y se botaran los residuos allí. Y bueno, otras problemáticas que allí se mencionaron. Siguiente. Ya reunidos con esos actores institucionales, pero también con esos actores comunitarios, empezamos a conversar, a dialogar, a conocernos, a ver cómo podríamos organizar, y a través de ese diseño y planeación de las propuestas que también la misma comunidad nos venía dando, las podíamos organizar para poder dar una respuesta a esa necesidad. Dar una respuesta no como a veces pasa en algunas partes de mi país y de pronto en algo otras, que las instituciones ya tienen montadas muchos de los procesos y las implementan y solo van porque las personas firmen su asistencia. Acá lo que decidimos hacerlos es hacer parte del ejercicio, que ellos también desde su conocimiento, porque llevan 20, 30, 40, 50 años inclusive, personas que vivían allí en ese territorio, y empezamos a hacer a través de esa fase de diseño diferentes grupos focales para contrastar esto que observamos, esto que revisamos, esto que discutimos y esto que encontramos con cada uno de los aportes de la comunidad que ustedes pueden ver allí. También hicimos mapeo, cartografía social, identificando los puntos o los sectores, y no existía cómo organizar o cómo sectorizar esta localidad de cerca de 400.000 habitantes, porque las realidades también son distintas. Así como decía Diana ahorita, es diferente, por ejemplo, el norte de México que el sur de México. Pues acá, a pesar de que eran más cercanos, digamos, la distancia más lejana entre una límite de esa localidad a otra son 4, 5, 6 kilómetros, también existían diferencias en ese territorio, diferencias en el orden de la vivienda. Habían zonas comerciales, habían zonas residenciales, habían zonas con alta contaminación, habían zonas con menos contaminación, habían zonas más pobres y otras zonas con mejor condición socioeconómica. Habían zonas que permanentemente en el tiempo se habían beneficiado de varios proyectos del orden ambiental, porque allí también hay que identificar qué antecedentes se han trabajado para no llegar a repetir lo que ya han hecho otras instituciones. Y acá pues identificamos todo ello y empezamos a diseñar la propuesta, no solo las instituciones, sino en conjunto con la comunidad. Siguiente. Y pues planteamos un borrador inicial que denominamos Escuela Ambiental de la localidad de Barrios Unidos. No existía esa estrategia, había acciones puntuales para corregir algunos aspectos ambientales, pero no existía un espacio donde se integrara los espacios formativos, los espacios educativos, sacar a las instituciones de las 4 paredes, las instituciones públicas y privadas, a trabajar en el territorio, o sea, actuar, no esperar que llegue la queja o llegue el reclamo comunitario, sino que se actúe inmediatamente. No existía tampoco procesos de generación de investigación, entonces allí fue muy importante el proceso y yo actué en el caso del rol como investigador y como representante de la institución de educación superior que abordó el proceso, y que ese conocimiento servía para construir los diagnósticos ambientales locales que todavía se siguen realizando.
Y eso, pues, ¿qué buscaba? También fortalecer esos otros procesos, porque también identificamos algunas iniciativas comunitarias que necesitaban y requerían de la visibilidad y el apoyo de todo el proceso local. Siguiente. Y pues bueno, la primera propuesta en el año 2013, pues fue, y esto fue construido con la misma comunidad, inclusive los diseños, las mismas personas se postularon, por eso en la parte de abajo muy pequeño se ve quién son todas estas personas o instituciones que empezaron a aportar, inclusive colectivos informales que también dimos apertura para que se integraran a este ejercicio. Y allí planteamos este primer ciclo en dos sectores de este territorio. Para 2013, para 2014 se hizo en otros dos sectores también de la localidad. Para 2015, por cambios administrativos y demás, descansamos. 2016 lo desarrollamos en el sector industrial. Iniciamos por el sector industrial domiciliario, luego seguimos a un sector domiciliario, luego en el 2016 en el sector industrial, 2017 solo en el sector educativo, instituciones, 2018 también en este ámbito, 2019 continuamos con las organizaciones sociales de diferente orden y 2020 está en un proceso virtual que está en desarrollo y que ya, pues, ya no hago parte, pero el proceso continúa. Siguiente. Entonces, esa fase de ejecución, pues nos dio resultados muy rápidos. Ahí podemos ver varias de las comunidades conociendo su territorio, aprendiendo y nosotros aprendiendo de ellos también en todo el esquema educativo que se organizó. El esquema educativo del diseño de la propuesta se hizo en torno a la educación para el desarrollo sostenible y allí era algo innovador porque nadie, inclusive muchos de los que trabajaban en tema ambiental, se enfocaban a la educación ambiental. Y acá decidimos darle un enfoque que ya se viene trabajando hace 28 años, que es la educación para el desarrollo sostenible. Siguiente. Y pues acá podemos ver el proceso, ese proceso de observación, donde se encontró esa identificación del territorio, identificación de actores, integración de esa demanda social, integración también de esos espacios comunicativos con las comunidades, allí donde también se identificaron y a través del proceso investigativo se identificó ese y se priorizó esas problemáticas, se generó un diagnóstico, a través de ese diagnóstico se desarrolla y se promueven acciones para construir la propuesta, diseñar la propuesta, luego viene de ese diseño la ejecución de la propuesta y pues posteriormente una fase de evaluación y mejoramiento y vuelve otra vez ese ciclo de investigación, acción participativa. Siguiente. No solo nos quedamos ahí, sino que para probar los espacios que venían o los sectores que venían en los siguientes ciclos de la Escuela Ambiental de la localidad de Barrios Unidos, aprovechamos en la mejor término de las palabras a los colegas en formación de medicina, la cual pues yo coordinaba en ese momento, y logramos llegar a otros 7 sectores de la localidad, probando cómo era la respuesta y la dinámica de la población para no llegar de una base cero, sino que ya con un acercamiento, un relacionamiento, un diálogo, conocer las situaciones específicas de esos sectores, nos da una apertura para poder llegar a esos territorios que antes la institucionalidad, las organizaciones y la parte de la academia no había llegado. Y eso sirvió para generar procesos de semilleros de investigación, investigación formativa, auxiliares de investigación, que también pues le dio fortaleza para permanecer en el tiempo con esta gran iniciativa. Siguiente. Y bueno, como resultado y conclusiones de esta experiencia de aplicación de los pasos de la IAP, a veces uno se preguntará, hay algunos que están iniciando en este proceso, que sigo al detalle el esquema y de tal. No, pues ahí hay que adecuarlo a la realidad que uno vive en el territorio. Entonces, allí es totalmente flexible también esta metodología y digamos, puede darse también en los contextos
en cualquier contexto, organizacional, empresarial, comunitario, como lo pueden ver el día de hoy. Y pues todo esto le aportó a qué? A la formación ciudadana, más allá de la formación profesional, queríamos una formación ciudadana de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades y de todas las personas que hicieron parte de esa escuela ambiental. Se generó empoderamiento social y eso se vio reflejado que en las fases 2, fases 3, se generaron proyectos que la misma alcaldía financió a través de otros actores. 3, se trabajó a través de un proceso transinstitucional, o sea, las instituciones trabajando por un objetivo en común que se llama Escuela Ambiental de Barrios Unidos, a través de la integración de la responsabilidad social. Se aporta a las necesidades sociales y ambientales de la comunidad también. Se atiende de manera directa a las comunidades y allí dejamos de estar en las paredes, 4 paredes de una alcaldía, de una institución, a llegar al territorio y solucionar inmediatamente, gestionar, si de pronto no tenía una solución tan rápida. También se genera un modelo de intervención comunitaria que inclusive de acá parte a la otra localidad de más o menos 700.000 habitantes, que era la localidad más industrial de Bogotá, y allí logramos en 2014, 2015 desarrollar un proceso similar, pero solo para empresarios. Se generó también iniciativas de la propia comunidad, como mencionaba, que fueron luego apoyadas y se integró a la academia, que nunca se había logrado hacerlo en un proceso de largo aliento y de largo alcance y que integrara la investigación y la proyección social para esas necesidades locales. Siguiente. Y pues bueno, después de eso, pues llegó el otro proceso y la fase 2, la fase 3, y ahí pueden ver escuela ambiental en otro sector de la comunidad, en otro lugar de la comunidad, y que fueron dándose en diferentes momentos y diferentes años, y que allí fue acompañando no solo por estudiantes de medicina, sino que ya se fueron integrando otras carreras, por ejemplo, de ciencias ambientales, de enfermería, de optometría, en otra institución que ya estaba coordinando como coordinador, valga la redundancia, de ciencias de la salud. Y también pues la continuidad, lo más importante, a pesar de que cambie el alcalde o los representantes, concejales de esta localidad, va a permanecer en el tiempo. Yo ya no estoy ahí como en la foto que ustedes ven allí, no estoy participando, los acompaño, los oriento, les doy algunos consejos, los apoyo, pero lo más importante es que estas iniciativas a través de estos procesos investigativos generen esto, escalamiento y continuidad y permanencia en el tiempo. Entonces, actualmente sigue la escuela ambiental, lo desarrollan y lo orientan algunos grupos dinamizadores de comunidad e instituciones y sigue trabajando. Esperamos que sigan mucho más años en este, ya han llevado 7 años de proceso y pues es un resultado muy positivo que avanzamos a través de esta herramienta investigativa. Siguiente. Y bueno, pues les dejo este mensaje eso es muy importante para un investigador que va a hacer este tipo o aplicar este tipo de herramientas con comunidades y es quitarse esa categorización o esa también jerarquía. Es que yo como soy doctor o soy postdoctor o soy magíster o soy investigador que publico en miles de publicaciones Q1, Q2 o lo que sea, pero ni siquiera la comunidad conoce lo que usted publica, pues realmente ahí hay que bajar un escalón o varios y ser humilde. ¿Para qué? Ser humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. Y eso es una de los tips muy importantes para poder generar ese acercamiento, esa confianza y esa sensibilidad hacia estas comunidades. Si llegas como investigador y no te quitas esos esquemas, pues realmente vas a no tener un resultado efectivo porque trabajar en comunidad y con su diversidad de problemáticas y situaciones y día a día es complejo y que llegue alguien a solo extraer datos para poder generar publicaciones, pues realmente no es lo más efectivo. Entonces, muchas gracias, Diana.
A ti, Javier, muchísimas gracias. Estamos de acuerdo en muchas cosas, definitivamente. Ay, espérame. Listo. Entonces, dando continuidad a nuestra agenda, esta es una experiencia de vigilancia epidemiológica comunitaria. Y aquí me voy, antes de contarles la experiencia, citar autores y referentes que me parecen importantes. Y aquí voy a traer a tres autores. El primero es Giovanni Tognini, donde él nos dice: la epidemiología es un proceso donde los expertos supuestamente miran y miden, ¿sí? Eso no debe ser así. Las decisiones que se toman a nivel central se hacen a partir de una información donde muchas veces los gobiernos tienen estas fuentes que no reflejan la realidad de las comunidades. Esto es una realidad en varios países, incluyendo el mío. Además, esta es una herramienta que utilizamos para proyectar las políticas públicas. En ese sentido es una herramienta de democracia y no solo una manera de distribuir tecnología e intervenciones a partir de un conocimiento centralizado. Por otro lado, Gonzalo Aguirre Beltrán nos dice: todo programa de salud requiere para su éxito y continuidad la participación activa de la comunidad. Para que un problema social tenga realmente existencia en una comunidad, no basta con que sea catalogada así por diferentes investigadores, como lo mencionaba Javier, por más títulos y cartones que haya adquirido en la academia, sino es indispensable que sea sentido y vivido por la comunidad. Y finalmente, Naomar Almeida dice que la epidemiología es más que una numerología de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Entonces él hace un llamado a que eso debe ir más allá. Y Jesús Armando dice: la relación de la epidemiología y la antropología médica debe ser complementaria y no reducir los datos empíricos, sino a tratar de articular los procesos y los actores sociales a través de estas relaciones que se observan y que se viven. En ese sentido, y aquí me excuso por este, ay, mentiras, por este título, pero los voy a contextualizar. Este es el departamento del Amazonas de mi país. Yo llevo 16 años de experiencia en comunidades indígenas. 8 de ellos las pasé fuertemente en este territorio, el río Putumayo. Y les voy a contar la experiencia, una corta experiencia de esta asociación AISA. Sin embargo, es muy el proceso de salud es muy parecido a esta COIMPA, ahora esta SIMPU, esta SICASH, Miriti, Asilla y Tarapacá. Este territorio está conformado por 12 comunidades. Principalmente sus pueblos originarios son Boras, Muinas, Muinanes. En ese sentido, y teniendo en cuenta esta participación comunitaria y este diagnóstico comunitario, esta asociación se organizó muy de la mano con una organización no gubernamental de la que hacía parte, donde ellos querían y empezaron a definir para ellos qué es la salud. Primero definieron para ellos qué es la salud, y para ellos la salud en ese momento, ese equilibrio entre la naturaleza, los seres vivos y no vivos y el ser humano. Entonces, en ese sentido, ellos, a partir de esa definición de para ellos qué era la salud, empezaron a pensar, bueno, qué hacer para mejorar ellos su salud. Y en esa lluvia de ideas y en esas reuniones, en esos mambiaderos, en esos círculos de la palabra, en ese compartir,
se dieron cuenta que para poder mejorar sus condiciones de salud tenían pues que primero hacer un diagnóstico, saber realmente de qué se enfermaban, cuántas personas se enfermaban, en qué época se enfermaban, ¿sí? Entonces ellos decidieron empezar a registrar y empezar a registrar estos eventos en salud. Para ellos hay unos eventos de salud propios del territorio y propios de su cultura. En ese sentido, construyeron un formato para empezar a registrar, pero también se ponían de acuerdo, bueno, ¿qué van a registrar? ¿Cómo lo van a registrar? ¿Quién lo va a registrar? Y sobre todo, ¿para qué lo iban a registrar? Estas son preguntas absolutamente amplias, pero donde ellos poco a poco fueron abordando una a una de estas preguntas. ¿Qué iban a registrar? Entonces, enfermedades tanto del mundo occidental como del mundo, como de su propia cultura. ¿Mm? ¿Cómo lo iban a registrar? Entonces ahí se empezaron, como este territorio comparte diferentes pueblos, empezaron entre ellos a dialogar si estas enfermedades tradicionales eran las mismas y eran llamadas de la misma manera, cosa que se dieron cuenta que en algunos casos eran las mismas enfermedades, pero eran llamadas de distintas maneras. De una manera se llamaba para los boras, de otra manera se llamaba para los muinanes, y empezaron esta coordinación y este diálogo y esta coordinación entre estos pueblos, primero que todo. ¿Cómo lo iban a registrar? Entonces ahí se empezaron a poner de acuerdo cómo iba a ser, cómo diseñaron ese formato. Tenía pues elementos básicos, nombre de la persona, fecha de nacimiento, edad, de qué se enfermó, en qué época y quién lo curó y si fue el médico tradicional o no fue el médico tradicional, ¿no? ¿Quién iba a registrar esa información? En algunas comunidades lo iba a registrar el promotor de salud, en otras comunidades lo iba a registrar en coordinación tanto el médico tradicional como el promotor de salud, en otras lo iba a registrar el docente. Entonces fue toda una organización al interior de cada comunidad quien iba a registrar esta información. Y por último, ¿para qué la iban a registrar? Bueno, primero, para ellos mismos tomar acciones dentro de sus territorios, dentro de sus comunidades, para fortalecer sus conocimientos ancestrales y demás. Y también para dialogar y para entrar en este diálogo con estas otras instituciones a nivel departamental, ¿sí? Para que nos entendieran y para lograr coordinar estas acciones en salud que lleguen en la medida en que se necesitan y en los tiempos que se necesitan, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, en este registro empezaron a identificar que la malaria, o también llamado paludismo, se daba en ciertas épocas del año y que para la prevención, desde la medicina occidental, se debe hacer fumigación, el lavado de toldillos y demás, pero entonces ellos decían, ok, es importante que la fumigación se haga en estas épocas y demás. Entonces, bueno, empezaron a registrar ellos mismos la información y ellos mismos empezaron a analizar la información, ¿no? Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo. Aquí se ven eventos tanto tradicionales como occidentales. Aquí podemos resaltar, por ejemplo, el abrazo del difunto o el susto por caída, ¿sí? O el nacido. Aquí nacido no es un nacido de un parto, es un... Ay, perdón. Ay, espéreme un segundo que se... Ay, no puedo. Ah, ya. Qué pena con ustedes. Aquí el nacido es un furúnculo, que es lo que llamamos en la medicina. Entonces, muchos de estos eventos no están dentro de estas grandes fuentes de información que es a nivel nacional. En Colombia hablamos del Civigila, pero evidentemente para las comunidades hay otros eventos que para ellos son también importantes, que para ellos también son de relevancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no llamo aquí a lo que decía Giovanni Tognoni, donde decía que a nivel nación podemos tener fuentes de información, pero que muchas veces los países, las comunidades, no
estos datos no reflejan la realidad de estas comunidades, ¿no? Entonces aquí es importante reconocer esto, ¿no? ¿Cómo fue el plan de trabajo de ellos? Pues con metas y con objetivos claros, en coordinación, después de ellos recolectar esta información, de analizarla. Ellos se reúnen con la entidad departamental, donde tienen claro, bueno, de acuerdo a nuestros datos, necesitamos estas intervenciones, necesitamos la articulación de los diferentes actores, y esto lo hacen en un proceso de diálogo. Proceso de diálogo que no siempre es fácil, proceso de diálogo que lleva más de, más de 16 años con la entidad territorial. También es importante aquí reconocer que también depende de la formación de los profesionales de gobierno que estén, y sobre todo de la sensibilidad que se tenga de trabajar con comunidades. Es importante reconocer que estos procesos de diálogo se necesita una coordinación constante con todos los actores, y coordinar además las acciones y las actividades, ¿no? En este proceso, en este diálogo con estas comunidades, donde no solamente recolectan la información epidemiológica, sino que también construyen protocolos, donde coordinan con las diferentes instituciones de salud, bueno, hasta dónde es pertinente, o hasta dónde llega una medicina, o hasta dónde llega la otra, y cómo se hace esa articulación, ¿no? En pro, pues, de respetar también sus usos y sus costumbres. Entonces, el diálogo entre la institucionalidad y las comunidades es un proceso de largo aliento, y eso es algo que se tiene que reconocer, donde es pertinente que los profesionales cuenten con las herramientas para abordar los diálogos interculturales. Cuando la comunidad se apropia de su salud, disminuye las incidencias y las prevalencias, igual que comentaba Javier. Esto es un proceso que acompañé durante 8 años. En esos 8 años se observaron cómo hubo disminución de algunas enfermedades en relación a las prevalencias y a las incidencias. Es un proceso que continúa, y eso es lo bonito de trabajar con las comunidades, porque los procesos deben continuar, ¿sí? Los procesos no deben recaer en una persona, o en los asesores, o en las instituciones. Los procesos deben recaer en las comunidades, porque son ellos los partícipes y son ellos los que viven en esos territorios, ¿no? Y es ese equilibrio, como lo mencionaba Fernanda al principio, es esa búsqueda por ese equilibrio constantemente. Esto es un proceso y es un camino, ¿no? En ese sentido, es importante que las diferentes instituciones, cuando llegan a abordar estas comunidades, la problemática debe ser, y el diagnóstico debe ser identificado con la comunidad, ¿sí? Hacer un plan de acción de cuáles iban en este caso, cada comunidad construía un plan de acción a 1 año o a 6 meses, identificando las acciones propias de los diferentes líderes de las comunidades, cómo después unían todos esos planes de acción a nivel macro de la asociación, ¿no? Entonces es aquí ver cómo es esa articulación de los diferentes actores. En este plan de acción estaban incluidos no solamente los promotores, los médicos tradicionales, las parteras, sino también estaban los educadores, y también estaban los padres y las madres de familia, y también estaban los niños. Y en estos talleres donde ellos analizaban esta información y la organizaban y la analizaban, hacían partícipes pues todas las personas de la comunidad, todos ayudaban a sumar, a dividir, y este fue un proceso donde desde el principio hubo personas que tenían interés en participar, pero dijeron, tengo dificultades con la suma, listo. Hubo otro compañero que le dijo, no se preocupe, compañero, yo le colaboro, yo le enseño, ¿sí? Y es esa colaboración y es esa sinergia, ¿sí? Lo más importante de trabajar con comunidad es tener esa sensibilidad, reconocer que nadie es experto, que todos estamos en el mismo nivel, y que todos coaprendemos y todos nos enriquecemos mutuamente, ¿no?
es esa sensibilidad de que lo más importante es, y lo que pienso es, en este mundo estamos para colaborarnos, todos somos humanos y es importante colaborarnos y hacer red de colaboración, red de afecto, red de sinergia, red de educación constante y colectiva. ¿M? Entonces, una de las recomendaciones que surgieron en este momento es que es importante avanzar en la calidad educativa de los profesionales que trabajan con las comunidades. Se ve y es triste ver que existan aún en pleno siglo XXI profesionales recién egresados de la universidad o con bastante trayectoria y que todavía crean y sientan que son expertos en, ¿no? Cuando siempre hay es un crecimiento colectivo, ¿no? Entonces eso es importante cuando abordas y cuando trabajas con comunidad. Y investigar, es importante a nivel nacional, o por lo menos en mi país, investigar de cómo incidir en estas metodologías para la adopción y la adaptación de políticas públicas, estrategias, programas de salud a nivel departamental y municipal. Muchas veces los departamentos y los municipios no saben cómo aterrizar estas políticas públicas, ¿no? Y también es gracias a, pues, a todo pues también un desconocimiento o también a reconocer alianzas o cómo pueden hacer sinergias con otras instituciones y demás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y dando continuidad con nuestra agenda, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Fernanda, que nos va a hablar sobre la adaptación transcultural y validación de un instrumento para evaluar la salud de la familia. Graças, Diana. Eu preciso compartilhar minha pantalla. Sí, Daniel, por favor, nos colaboras para que Fernanda pueda compartir la pantalla. Graças. Ya puede compartir la maestra. Bem, Sim, sim. está aparecendo a minha apresentação? Tá aparecendo sim. Tá bem, então. Então, a apresentação, ela é um recorte do método que eu utilizei no meu projeto de tese. Então, meu projeto ele foi um estudo metodológico, e é isso que eu vou apresentar, de adaptação transcultural e validação de um instrumento para avaliar a saúde da família. Inicialmente, nós iniciamos com uma revisão de literatura para conhecer quais eram os instrumentos utilizados pelos enfermeiros brasileiros para avaliar a saúde da família no Brasil, então, e diante dessa carência de instrumentos desenvolvidos pela enfermagem, que tivesse uma abordagem sistêmica, nós demos início a esse estudo de adaptação transcultural e validação do instrumento. A adaptação transcultural, ela é tornar esse instrumento adaptado para a realidade, a cultura do país em que ele vai ser utilizado, né? Então, o instrumento de avaliação da efetividade familiar, ele foi desenvolvido pela professora Friedman, em 1991, nos Estados Unidos, e ele segue o modelo teórico da organização sistêmica. Então, ele já foi adaptado e validado para 10 países, ele tem sido utilizado, além dos Estados Unidos, no México, no Chile, na Colômbia, no Equador, na Espanha, na Alemanha, na Finlândia, em Portugal, e ele está, então, disponível nos idiomas inglês, espanhol, português
de Portugal e agora do Brasil, no alemão e no finlandês. Então, é um instrumento que tem 20 itens para avaliar a saúde da família ou a funcionalidade familiar. É um instrumento livre, ele não tem custos para ser utilizado, não precisa pagar. E eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia geral. Talvez muitos já conheçam, porque ele é muito utilizado. No primeiro item, ele diz família geral, ou tristeza na nossa família. Na nossa família, as pessoas não demonstram muito os seus sentimentos. E a pessoa, quando estiver respondendo, avalia qual uma pontuação de pontos e baixo. Aqui eu trouxe para apresentar o instrumento de avaliação da saúde da família, a coerência, a individualização, mudanças no sistema e a manutenção do sistema, e os itens que dessas de coerência, de pertencimento, então que a família tem conexões emocionais e também reconhece as particularidades de cada membro. Na individuação, então, a identidade pessoal, são as atitudes dos indivíduos para alcançar os objetivos de cada um, as responsabilidades que cada um assume, as funções e os papéis. Mudança no sistema, então, as formas de enfrentamento dos eventos que a família considera como um evento adverso e as suas prioridades, e na manutenção dos sistemas, estratégias que ela usa para tomar decisões, a manutenção dos rituais, das tradições, né, que tem essa finalidade de manter a harmonia e a sensação de segurança na família. E esse aqui é o desenho, então, da organização sistêmica, que eu havia mostrado na apresentação, para o alcance da saúde, da congruência, né, dos sistemas. Então, para esse estudo de adaptação e validação, nós seguimos as 6 etapas recomendadas, né? Primeiro, nós fizemos a tradução, depois a síntese dessas traduções, é recomendado no mínimo 2 traduções, nós fizemos 4 traduções, depois nós fizemos a síntese delas, para ficar com apenas uma versão em português, depois voltamos a versão em português para o inglês, o idioma original do instrumento. Depois, o instrumento foi avaliado por um comitê de especialistas em saúde da família para fazer a validação de conteúdo. Passou também por um população-alvo, para que nós avaliássemos se precisava realizar alguma mudança nos itens. E depois o teste de validade, onde participaram 200 pessoas de 100 famílias. Além dessas etapas, nós acrescentamos outras 2, que foi a síntese das retrotraduções, nós fizemos 2 traduções para o inglês, a recomendação do método, e a autora do instrumento revisou a versão em inglês para saber se ela manteve o mesmo sentido nos itens. Então, foi um estudo metodológico, foi realizado no período de 2017 e 2018 em 4 unidades de saúde da família aqui de Pelotas, no Brasil. E uma dessas etapas, como eu disse, então, na primeira participaram 4 tradutoras, sendo que uma delas era enfermeira brasileira que vive nos Estados Unidos e que
conhece, portanto, a cultura das famílias americanas, e os outros 3 são tradutores profissionais, bacharéis em letras. Na visita foi realizada por mim e 2 enfermeiras, mais uma acadêmica de enfermagem. Para o inglês, foram 2 tradutores profissionais que não tiveram contato com a primeira versão em inglês, que não sabiam qual era o objetivo dessa tradução do português para o inglês. Na quarta etapa, então, nós fizemos a síntese das 2 traduções do inglês novamente. Ele foi avaliado pela autora na quinta etapa, a avaliação de 5 especialistas em saúde da família, da região sul, sudeste e centro-oeste aqui do Brasil. O pré-teste foi realizado com 15 indivíduos que fizeram a avaliação inicial de todos os itens e outros 30 que foi realizada a qualidade inicial do instrumento. Então, a última etapa, a etapa de teste com os 200 participantes. Para participar, a família precisava dispor de 2 membros que tivessem mais de 18 anos para responder ao instrumento. Então, para validação, nós realizamos a validade de conteúdo, de construto, de critério e avaliamos a confiabilidade também. A validade de conteúdo, os especialistas em saúde da família usaram uma escala LICT com 3 opções, onde diziam em cada um dos se concordava, discordava ou se estava em dúvida. Avaliado por uma bibliotecária e por um revisor de português, essa versão em português. O pré-teste, então, os 15 participantes, eles diziam se cada item era claro, muito claro ou todo claro, e responderam a mais 3 questões abertas para avaliar a compreensão dos itens e se precisava mudar alguma coisa. Qualidade, ele uma escala de avaliação de efetividade familiar, ainda usei um formulário para caracterização sociodemográfica. Usar esse familiar. Então, teve a validade a validade de e análise fatorial confirmatória, que eu vou mostrar a seguir. A validade de a correlação entre os 2 instrumentos, confiabilidade com alfa de ponto. Isso aqui é a imagem das cargas fatoriais, elas foram validade, e essa validade a hipótese de validade. Algumas imagens qualificação do projeto de tese. Em 2017, ainda teve a revisão pelo Comitê de Especialistas em Saúde da Família e o início da coleta dos... E para mostrar onde eu realizei a estratégia em saúde unidade de saúde, a externa, interna, domiciliar, realizamos. Nesse período também tive a oportunidade de fazer o estágio de doutorado, uma parte do meu doutorado no exterior. Então, em 2018 eu estive com a professora Catherine Anderson. Ela
nos deixou, partiu em 3 meses que eu estava lá com ela, né? Então, eu fui para a Universidade da Flórida, onde eu fiquei o resto do período. Esse tempo foi bastante importante para compreender essas diferenças culturais, sociais que existem e que influenciam a saúde das famílias no Brasil e nas famílias norte-americanas. Então, a partir da análise, então, do conteúdo, do critério, construto e da confiabilidade, foi possível verificar que o instrumento de avaliação das estratégias de eficácia familiar, ele é culturalmente sensível, válido e confiável, então, para ser usado para avaliar a saúde das famílias brasileiras. Algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Meu muito obrigada a todos, então, e agradecimento à agência CAPES aqui do Brasil pelo financiamento da minha bolsa de estudos. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Bueno, entonces muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y este proceso de investigación y de cómo es el proceso para poder entrar a al respectivo país un formato, una evaluación ya diseñada por otro país, cómo es este proceso tan largo y dispendioso para poder hacer esa adaptación, no solamente académica, cultural, del territorio y demás. Muchísimas gracias, Fernanda. Eu te agradeço. Obrigada, Diana, pela oportunidade. Obrigada a você. Entonces, dando continuidad a nuestra agenda, bueno, y conociendo que pues ya la hora que tenemos, nos gustaría conocer por parte de los participantes de una manera muy breve, si quieren pueden escribir, qué herramientas prácticas metodológicas utilizan, qué limitaciones de los profesionales de la salud en la investigación con la familia o con la comunidad reconocen o identifican en sus territorios y cómo es el trabajo interdisciplinar al abordar la familia y la comunidad. Del mismo modo, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, este es el momento, pueden hacer todas estas preguntas o interrogantes en nuestro chat. Creo que no hay preguntas, maestra Diana. Ok, perfecto. Solo felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, Fernanda, si quieras decir algo, Javier. Sim, Diana, quero agradecer mais uma vez o convite para estar com vocês. Muito obrigada, foi um prazer. Estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda, por aceitar o convite, por todas as conversas que a gente tive na construção coletiva, que é o importante. Bueno, entonces, como no hay preguntas, recordemos que los invitamos, ya en media horita empezamos con el Congreso Internacional. Hoy tenemos maravillosos ponentes, recordando que el objetivo del evento es reflexionar sobre los aspectos conceptuales, teóricos e investigativos fundamentales para el desarrollo de la investigación en el ámbito de los posgrados en ciencias de la salud, en lo que les podamos colaborar, contactar. Recuerden nuestras diferentes redes de crecimiento, como lo mencionaba Fernanda al inicio, la red latinoamericana familiar y comunitaria. Entonces, cordialmente invitados todos a formar parte de esta red y, por supuesto,
extenderle la invitación a través de Growing on Ice Foundation para que haga parte de nuestra alianza, bien sea institucional o a nivel personal. Estamos prestos porque creemos que el crecimiento de ustedes es nuestro crecimiento y en la medida que ustedes crezcan, nosotros crecemos. Y definitivamente enfermería y salud debe unirse en pro de mejorar y contribuir al crecimiento de los diferentes sistemas de salud de nuestros hermanos países. Entonces, muchísimas gracias, me despido. Mi nombre es Diana Marcela, fue un placer haber compartido con todos ustedes el día de hoy. Y asimismo agradezco a Fernanda y a Javier y a nuestros 83 participantes que nos acompañaron hasta el final. Ya Daniel, que es nuestro miembro ilustre de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla. Por supuesto, gracias Javier. Daniel, muchísimas gracias por toda esta colaboración desde tempranas horas y enseñarnos al manejo y poder sobrepasar todas las dificultades tecnológicas que tuvimos, pero gracias a ti y gracias a la colaboración de todos logramos sobrellevar. Bien, maestra, si no hay nada más que agregar, entonces damos por concluida la sesión y en el transcurso del día le envío el video de la grabación. Daniel, muchísimas gracias a ti. Perfecto, bueno, hasta luego, nos vemos en el Congreso. Claro que sí, ahí estaremos.